Shalom familia, como asignación de mi maestro Rico Cortés, cada semana grabamos una cápsula de lo que es la porción semanal o la Haftarah. En esta semana estamos estudiando lo que es la porción Behar y la vamos a estar estudiando utilizando lo que son las esferas. Y en esta semana vamos a estar usando la esfera de honor y vergüenza. Nosotros utilizamos esta metodología de estudio para poder comprender un poco más cada tema que encontramos en la porción semanal y en la Haftarah, y también lo podemos aplicar en los escritos del primer siglo. Si usted quiere buscar más información y profundizar más en estas esferas, usted siempre puede visitar tesorosdeltemplo.com y se puede suscribir y ahí puede estudiar y entrar a las clases que imparte nuestro maestro Rico Cortés. Pero vamos a entrar rapidito en lo que es la esfera de honor y vergüenza. Es importante que nosotros utilicemos todas las esferas para estudiar a veces un solo concepto. Por ejemplo, no podemos estudiar lo que es honor y vergüenza si nosotros no estudiamos lo que es un convenio, porque el honor y la vergüenza están atados en el antiguo Medio Oriente con un convenio. Por ejemplo, el pueblo de Israel hace un convenio con Dios, y ese convenio ese garantiza el honor de Israel. Dios le garantiza honor a Israel mientras Israel siga el convenio. El día que Israel se rebela contra Dios y quebranta el convenio, ese día es el momento que Israel va a estar en vergüenza. En el antiguo Medio Oriente, esto se entendía también cuando había un soberano y un cliente. El soberano era el cliente estaba en honor o recibía honor siempre y cuando mantuviera su fidelidad con el patrón. El día que fallaba con el patrón mandaba su ejército para que atacara esa nación, y ocasionaban dos cosas. Primero, el exilio y la muerte de aquellos que estaban a cargo de esa nación, para eliminar no solamente ellos, sino que toda su familia era eliminada en la mayoría de los casos. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, nos vamos a dar cuenta que cuando Israel es infiel a Dios, Dios permite que otras naciones ataquen a la nación de Israel y los lleven al exilio. El exilio es la vergüenza. El exilio es el alejamiento de Dios. El exilio es ocasionado por el quebrantamiento del convenio que Israel estableció en el monte de Sinaí con Dios. Ahora, hay dos cosas bien importantes que tenemos que estudiar sobre lo que es honor y vergüenza. El honor y la vergüenza puede ser individual y también puede ser colectiva. El honor y la vergüenza, las dos. Cuando una persona, especialmente en la escritura, cuando nosotros estudiamos lo que es el honor y la vergüenza de Israel por la infidelidad, vamos a encontrar que casi siempre la vergüenza, si no siempre, está relacionada con el pueblo colectivo. No solamente una persona sufre, sino que toda la nación de Israel sufre por el pecado de uno o unos. Recuerde que lo que afecta al templo son los pecados morales de Israel. Claro, la impureza ritual tiene remedio, se puede remediar con un lavado, y a la tarde ya la persona está apta para poder entrar al espacio sagrado, siempre y cuando no sea alguna impureza de muerte o alguna otra cosa relacionada, o lepra, por ejemplo. Pero mientras Israel se mantenga en una forma moralmente pura, Dios sigue habitando en medio del pueblo de Israel. Entonces, cuando el pueblo de Israel comete pecados morales, no tiene que ser todo el pueblo que lo está cometiendo, sino que algunas personas, algunos individuos, y especialmente las personas que están en un estatus más elevado, por ejemplo, lo que son los sacerdotes o lo que es el rey, que casi siempre vamos a ver que son los que están al frente y a los que los profetas le están hablando por la rebelión. Ellos ocasionan un problema no solamente para ellos, sino que también para toda la nación. Entonces, el problema es que la nación ahora está toda en vergüenza por la infidelidad o la transgresión del convenio. Por ejemplo, si nosotros leemos el libro de Jeremías, capítulo 32, que es la Haftarah de esta semana, vamos a encontrar lo siguiente, que dice: Ah, Señor Dios, el versículo 17, he aquí tú hiciste los cielos y la tierra con gran poder, y con tu brazo extendido nada es imposible para ti.
que muestra misericordia a millares, pero que castigas la iniquidad de los padres en sus hijos después de ellos. Oh grande y poderoso Dios, el Señor de los ejércitos es su nombre, grande en consejo y poderoso en obras, cuyos ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno conforme a sus caminos y conforme al fruto de sus obras. Tú realizaste señales y portentos en la tierra de Egipto hasta este día, y en Israel y entre los hombres, y te has hecho un nombre como se ve hoy. Y sacaste a tu pueblo Israel de la tierra de Egipto con señal y portento, con mano fuerte y con brazo extendido y con gran terror. Y le diste esta tierra que había jurado dar a sus padres, tierra que emana leche y miel. Y ellos entraron y tomaron posesión de ella, pero no obedecieron tu voz. Entonces el profeta nos está diciendo, el profeta está dando un contexto histórico. Nos está dando un contexto histórico de lo que pasó, como Dios fue fiel al convenio y Dios le dio honor a Israel al traerlo a la nación, a la tierra que él le había prometido. Ahora nos sigue diciendo de que Israel, dice, ellos entraron y tomaron posesión de ella, pero no obedecieron tu voz, ni anduvieron en tu ley, y no hicieron nada de todo lo que le mandaste hacer. Por tanto, tú has hecho venir sobre ellos toda la calamidad. Cuando nosotros estamos estudiando basado en esto, nosotros estamos viendo que ahora por ellos haber transgredido un convenio que habían hecho con Dios, ahora Dios está permitiendo que venga calamidad sobre ellos, vergüenza, exilio. Ese es un patrón que va a seguir la escritura siempre que hay una brecha o una ruptura del convenio. Y dice, he aquí los terraplenes de asalto han llegado a la ciudad para tomarla y la ciudad va a ser entregada en manos de los caldeos que pelean contra ella por causa de la espada, el hambre y la pestilencia. Lo que habías hablado ha venido a ser y aquí tú lo estás viendo. Entonces, estamos viendo cómo la vergüenza está viniendo sobre la nación de Israel por la transgresión de un convenio. ¿Qué pasaba cuando una persona era exiliada? Muchas veces consideramos el exilio, vemos el exilio, pero no estudiamos lo que pasaba cuando una persona era exiliada. No era algo bueno. Nunca el exilio es bueno. La mayoría de las veces, por ejemplo, cuando nosotros leemos el capítulo 1 del libro de Daniel, vamos a ver lo que pasó. Precisamente este exilio, el libro de Daniel habla sobre este exilio babilónico. Cuando Babilonia vino a atacar a lo que era Israel y se llevó a las personas que eran, bueno, de hecho hubieron dos exilios. Primero se llevó unas personas que eran las personas de un estatus social más elevado. La mayoría de las veces eran personas que eran de la realeza y personas que tenían que ver con lo que era el sacerdocio o personas importantes. Estas personas fueron llevadas y después se rebeló de nuevo y vino y se llevó a la mayoría de las personas al exilio. Ahora, ¿qué pasaba con estas personas que eran exiliadas? Estas personas la mayoría de las veces eran tratadas como esclavos. Muchos de ellos eran sometidos a trabajos que eran denigrantes, trabajos que realmente las naciones no querían hacer. Recuerden que Israel fue, Dios sacó a Israel de Egipto para que no fuera esclavo, sino para que sirviera, fuera un siervo de Dios y le sirviera a Dios, no le sirviera a otra nación. Eso es importante porque cuando el pueblo de Israel comete pecados de rebelión y se rebela contra Dios y sus mandamientos o su ley, Dios permite que una nación venga y los conquiste y ahora ellos empiezan a servir a una nación. Ellos ahora se convierten en esclavos, ahora ellos están en vergüenza y son esclavizados y son llevados a hacer tareas que ellos antes no hacían en la tierra porque Dios no trata a su pueblo como esclavos, sino que Dios le da honor y le da dignidad. Importante porque esta porción no solamente en la Haftará, sino que también en la porción semanal que estamos estudiando de Behar, vamos a encontrar cómo Dios quería darle honor a cada persona y Dios quería darle tierra. Dios quería que cada quien tuviera su tierra para poder sembrar y que las tierras no se vendieran. Y habla cuando una persona empobrece, cómo debían tratarlo con honor y nunca debía ser un esclavo. Siempre debía ser un siervo. Siempre Israel es siervo de Dios y otro israelita debía tratarlo con el mismo honor y de la misma forma. Entonces, cuando una persona era llevada al exilio, era esclavizada y era llevada a hacer trabajos forzados. El pueblo de Israel pasaba lo mismo.
Si nosotros vamos aquí a ver algunas notitas, dice, la Haftará se centra en una acción simbólica realizada por el profeta Jeremías en el año del rey Sedequías en el 587, cuando el ejército del rey de Babilonia sitiaba Jerusalén. En aquel momento Jeremías fue confinado a un recinto real acusado de pronunciar el oráculo sedicioso sobre la caída de Jerusalén y el exilio de su rey. La vergüenza cumplía varias funciones sociales importantes. En el mundo antiguo, la vergüenza estaba relacionada con la reputación pública de una persona. Se refiere a la experiencia interna, la deshonra de una persona, temiendo que otros vean cómo se ha deshonrado a sí mismo, lo que a menudo resulta en una actitud preventiva de que uno debe permanecer fuera de la vista para evitar ser deshonrado. Si alguien violaba las expectativas sociales, pero no era descubierto, no había vergüenza porque el acto no se realizaba ante los ojos del público. Sin embargo, incluso si uno permanecía fuera del escrutinio público, la vergüenza seguía cuando se desobedecía la ley de Dios, Oseas 4, 6 al 7. La vergüenza era el resultado del pecado, pero desaparecía en el día de la libertad y la restauración, basado en Isaías 61, 7. En vez de vuestra vergüenza tendréis doble porción, y en vez de humillación, ellos gritarán de júbilo por su herencia, por tanto poseerán el doble de su tierra y tendrán alegría eterna. Técnicas como arrojar a los enemigos a los pies del vencedor tenía como objetivo deshonrar o avergonzar a la persona. Por ejemplo, Josué ordena a sus capitanes que pongan sus pies sobre los cuellos de los reyes derrotados en Josué capítulo 10, 24. Este gesto suponía la demostración pública del dominio físico y deshonra a los reyes derrotados. Los salmos contienen numerosas oraciones en que se pide que la vergüenza caiga sobre los enemigos del suplicante. Salmos 6, 10, 35, 4, 26, 40, 14 y 15 y 39, 8. La vergüenza, sin embargo, era la forma que tenía la sociedad de imponer control mediante el castigo y la sanción. Podía implicar una vergüenza oficial promovida a través de canales legales o políticos, como el castigo público y la humillación. Por ejemplo, Deuteronomio 25, 1 al 10 dice, si hay pleito entre dos hombres y van a la corte y los jueces deciden el caso y absuelven al justo y condenan al culpable, sucederá que si el culpable merece ser azotado, entonces el juez hará tenderse y será azotado en su presencia con el número de azotes de acuerdo con su culpa. Samuel 10, 1 al 5 dice, sucedió después de esto que murió el rey de los hijos de Amón y su hijo Hanún reinó en su lugar. Y David dijo, seré bondadoso con Hanún, hijo de Hanás, tal como su padre fue bondadoso conmigo. Envió pues David a algunos de sus siervos para consolarlo por la muerte de su padre. Pero cuando los siervos de David llegaron a la tierra de los amonitas, los príncipes de los amonitas dijeron a Hanún, su señor, ¿crees tú que David está honrando a tu padre porque te ha enviado consoladores? ¿No te ha enviado David sus siervos para reconocer la ciudad, para espiarla y conquistarla? En un caso extremo como la guerra, los vecinos eran expuestos a la explotación desnuda. Isaías 21 al 5 dice, el año que el comandante vino a Asdod, cuando Sargón, rey de Asiria, lo envió y peleó contra Asdod y tomó. En aquel tiempo el Señor habló por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo, ve y quítate el cilicio de tus lomos y desata las sandalias de tus pies. Así lo hizo y anduvo desnudo y descalzo. El Señor dijo, tal como mi siervo Isaías ha andado desnudo y descalzo por 3 años como señal y símbolo contra Egipto y contra Cus, así el rey de Asiria llevará a los cautivos de Egipto y a los desterrados de Cus, jóvenes y viejos, desnudos, descalzos y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. También existía la vergüenza informal a la que se podía someter a las personas aunque fueran inocentes de cualquier fechoría. Esta es la queja frecuente en los salmos bíblicos de lamentación, en que las oraciones de Mesopotamia incluía abusos verbales. Véase los comentarios sobre el Salmo 41, 5 al 6. Abusos físicos y aislamiento social. Si el supuesto básico era que la prosperidad significaba el favor divino, entonces también se aplicaba el principio opuesto de retribución. Las fortunas invertidas significan la desaprobación divina, puesto que la sociedad se consideraba un deber religioso avergonzar a un individuo como castigo. Los salmistas claman para que Dios demuestre la inocencia del individuo liberándolo
de la angustia. Entonces, esto eran formas de que se hacía lo que era una vergüenza de una persona o de una nación cuando era tomada en cautiverio. El libro de Jeremías nos está hablando proféticamente de lo que Dios va a hacer, de lo que Dios va a permitir que pase con el pueblo de Israel, porque ha sido desleal, ha sido infiel a lo que es el mandamiento y el convenio que fue establecido con Dios. Espero que esta explicación o este estudio sobre lo que es honor y vergüenzas sea de bendición para usted. Y si quiere más información, como dije al principio, vaya a Tesoros del Templo y suscríbase y ahí va a tener mucha información sobre lo que es honor y vergüenza y cada una de las esferas. Shalom.